Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo módulo del curso Seminario Taller de Multimedia. Hoy estamos dando inicio al módulo quinto, estamos ya en la quinta semana de clases, para que tengan eso muy presente. Hoy culminamos el tema de imagen vectorial, ¿ya? Entonces vamos a complementar con un tema teórico correspondiente a la clasificación de las tipografías. Vamos a estudiar cuáles son las familias tipográficas y cuál es la anatomía de los tipos, que en este caso pues serían las letras. Entonces, este es un tema fundamental para todo ejercicio de composición y de diseño. Se van a dar cuenta que hoy vamos a tener una herramienta muy fuerte para que ustedes puedan aplicar en sus futuros trabajos. Además, porque está relacionada directamente con lo que va a ser el parcial. Entonces la clase va a estar dividida en dos sesiones. La primera vamos a estar estudiando este tema, el que les acabo de mencionar, y la segunda sesión vamos a estar hablando y despejando dudas sobre lo que va a ser el parcial, por lo cual yo les voy a facilitar a ustedes una guía para la presentación del mismo, ¿ya? Luego, pues como el parcial va a ser en parejas, vamos a asignar esos grupos, ojalá hoy mismo, y que seleccionen la temática que yo les voy a mostrar. Entonces, bueno chicos, empiezo con un llamado a lista. Bueno, veo que ya se lograron conectar casi todos. Miguel Ángel Anchico. Presente, profe. Okay. Brian Ávila. Presente, profe. Melvin Carabalí. Presente, profesor. Okay. Daniel Colmenares. Presente. Nicolás Gil. Presente. Walter Gómez. Walter. Miro el chat. Por el chat. Walter Gómez no está, entonces Alejandro Gómez. Presente. Javier Henao. Presente, profe. Juan José Jiménez. Presente, profe. Bien. Raúl Martínez. Profe. Juan José Meléndez. Presente, profe. Isaac Montaño. Presente. María Camila Ospina. María Camila. ¿Escuchas? María Camila, te veo conectada, pero no. Bueno, creo que no estás por ahí. Santiago Parrado. Presente. Juan Pablo Patiño. Presente, profe. Santiago Ramírez. Presente, profe. Daniel Suárez. Presente, profe. Alejandro Valencia. Presente, profe. Alejandro Valencia. Ok. Daniel Vélez. Presente, profe. Y Sebastián Vidal. Presente, profe. Bueno, vamos a darle otro llamado a quienes no me respondieron. Profe, Camila estaba conectada, pero se la acaba de caer. Ah, ok, listo, bueno. Listo. Camila y Walter. Walter, no te veo conectado por acá. Bueno, esperemos que pueda solucionar. Alguien por aquí me escribió que tenía motivos de conectividad. Bueno, por motivos de conectividad no podía acceder rápidamente. Bueno, muchachos, entonces, bueno, la próxima clase, recuerden que, como les decía anteriormente, hoy cerramos el capítulo del primer corte. La próxima clase vamos a estar enfocados entonces en socialización de notas. Entonces el espacio del viernes
Pues igual nos vamos a reunir aquí normal en la clase con Webes y vamos a abrir unas secciones independientes para ir con cada uno de ustedes revisando el tema de los ejercicios pasados. Recuerden que hasta ayer había fecha para la entrega del último, entonces a partir de hoy ya me pongo en la tarea de terminar con esas revisiones y el viernes ya las analizamos mientras ustedes van a estar trabajando en el parcial, ¿ok? Y haciendo el ejercicio que mencionaban por ahora uno de sus compañeros de reconocer un poco la interfaz de Illustrator. Ahí podemos dedicar un espacio para que hagamos una introducción de cuáles son las herramientas básicas. Recuerden que hasta ahora, pues nosotros vamos a tener un dominio intermedio de lo que va a ser la herramienta, ¿no? Ya pues como cerramos el módulo de vectores y pasamos a partir de las próximas semanas, y la próxima semana ya iniciaríamos con temas de imagen, de mapa de bits, donde vamos a trabajar con Photoshop. Pues bueno, vamos a conocer otra dinámica de trabajo de un software que es complementario junto con Illustrator, pero ya hace parte de ustedes digamos, dentro de su estudio independiente y dentro de la práctica, de hacer mayor reconocimiento de cada una de las herramientas. Bueno, por acá en el chat, cuéntame. Ah, sí, estoy equivocado. Sí, qué pena, chicos. Sí, qué penas. Hasta el día de hoy, siempre es hasta la clase límite ahí todo el día, o sea que no hay problema. Hasta hoy entregan entonces los ejercicios que están pendientes y a partir de mañana yo comienzo a hacer revisión. A partir de mañana empiezo a hacer revisión de todo y ya el viernes nos vemos para despejar dudas sobre el parcial y para hacer esa socialización de los ejercicios. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles pantalla para que empecemos con el tema de hoy. Profe, Cuéntame. acabo de hablar con María Camila Espina y me dijo que tiene problemas con el audio, que le aparece que no tiene ningún dispositivo conectado cuando realmente lo tiene, entonces que por eso no respondí el llamado a lista. Ah, bueno, pero sí puede ver la clase, sí nos escucha a todos. Sí, sí, Ah, bueno, vale, listo, no hay problema. Cualquier cosa entonces por el chat. listo. Bueno, chicos, entonces les pido mucha atención con este tema. Es súper importante para sus vidas como creadores de cualquier contenido gráfico y también para el parcial. Entonces hoy vamos a entender cómo se clasifican las tipografías, entendiendo la tipografía como toda esa serie de caracteres que conforman las palabras y que hacen parte del lenguaje escrito, ¿ya? O sea que ante todo son gráficos que representan una comunicación, ¿ya? Que juntos representan frases y unos significados. Es, digamos, el génesis de lo que es el diseño gráfico y la comunicación, que es lo que permite que nosotros tengamos unos códigos en común para dejarlos plasmados supongamos en libros, ¿cierto? O en cualquier formato, y que van a durar por la posteridad y van a ser interpretados, ¿ya? Entonces miren la magnitud de lo que se puede hacer con la tipografía. Entonces, antes de revisar cuál es la clasificación de la tipografía, vamos a ver qué es la tipografía. Podemos definir a la tipografía como una disciplina que se encarga de crear, componer y estudiar a los tipos. Entendamos esta palabra tipos como cada uno de los caracteres que conforman una fuente tipográfica. O sea que un tipo desde hoy nosotros lo vamos a entender como una letra.
Una A suelta es un tipo, una F suelta es un tipo. Se le llama tipo, digamos que es esa, y de ahí su palabra, ¿no? Tipografía. Su origen proviene de la creación de la imprenta. Un personaje que se llamó Johannes Gutenberg, en donde denominó a los diferentes caracteres que componían una línea de texto como tipos móviles. Vamos a ver un video donde vamos a entender un poco ese concepto de tipos móviles. También se suele denominar comúnmente tipografía a las diferentes fuentes que podemos encontrar o con las que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, la Arial, la Times New Roman, la Helvética, entre otras. Estas fuentes hacen parte de familias tipográficas, entonces las entendemos también como tipografías para que lo tengamos claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la disciplina que se encarga de crear, componer y estudiar las letras, el diseño de las mismas y cómo podemos nosotros tener variaciones en las letras, ¿cierto? Según sus significados, según su composición y más adelante vamos a ver según un grupo de categorías, ¿ya? Uno de los objetivos el día de hoy es que ustedes aprendan a que con solo ver una letra puedan identificar a qué categoría o familia pertenece. Y eso va a ser muy sencillo. Bueno, entonces quiero que veamos este video de Johann Gutenberg. Es un video de 14 minutos, pero realmente lo vamos a ver hasta el minuto 10. Entonces, les voy a compartir también por el chat el video en YouTube para que quien quiera verlo por fuera para tener mejor visualización y sonido, igual aquí pues lo vamos a ver el resto, lo puedan hacer, ¿listo? Y en 10 minuticos retomamos. Entonces ya se los comparto por el chat. Lo vamos a ver hasta el minuto 10. Bueno, entonces aquí en el chat, chicos, les estoy dejando el enlace al video. Se llama Johannes Gutenberg y la imprenta. Y por este medio, entonces me confirman que el sonido esté bien, ¿vale? De todas formas. Grandes genios e inventos de la humanidad. ¿Ahí lo escuchaban bien? Sí, profe. Pero una pregunta hasta el minuto 10, ¿no, profe? Sí, hasta Eso. el minuto 10. Hasta el minuto 10 lo vamos a ver. Entonces igual aquí arrancamos. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado sobre todo a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta.
Johannes Kemplich, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro. En Estrasburgo, Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del balance bendito que les atribuía. Y para Gutenberg eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las máquinas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se pintaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las máquinas sueltas, elaboradas de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible de forma libre. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werther Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal. Y con este, golpeaba un cubo de cobre blanco. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podía fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el
cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse a gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial, basándose en el principio de las utilizadas por los viticultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto, la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida. Los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Manuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Manuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1.000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia. Bueno, y hasta ahí entonces vamos a verlo. Siguen otros 4 minutos. Interesante que ya pues puedan culminarlo, pero de aquí en adelante lo que sucede es que pues más que todo lo que ocurrió después de la imposición de este invento que hizo Gutenberg. Bueno, les pregunto, chicos. Bueno, tomémonos 20 segundos para que reflexionen lo que vieron en el video, qué datos así curiosos les llamaron la atención y me van mencionando, ¿vale? Entonces, les doy unos segundos adicionales para que hagan esa reflexión. Bueno, mientras piensan en eso, les voy a mostrar, cuéntame.
¿Sí estoy hablando? Cortame. Sí, ahí te escucho. Vale, profe, una pregunta. Respecto a a la infografía. Nosotros Mira, por tenemos ejemplo, había una cosa que era las opcional, gráficas que si con nosotros 12 colores. queríamos hacer otra infografía, Ujú. la podíamos Las hacer, pues de un gráficas, tema cada opcional. gráfica por donde corta Alejo. Pero entonces, ¿Qué eso relación sería tiene eso aparte con las de la ecuaciones? imagen de referencia que ya Mira tenemos. O sea, eso. hay que hacer sí o sí la imagen de No, referencia, o yo no, puedo no, hacer una o la otra. no, no, exacto. Solo una, Ah, listo. ¿vale? No, no hacer dos veces el trabajo, no, solamente una. Si decides otra opción, la haces como intercambio, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, listo chicos, ¿qué datos curiosos o qué reflexión les da el video que acabamos de ver de Gutenberg? Los escucho. Pues, profe, sino que yo me estaba viendo el video en velocidad 1.5 Ajá. y ¿Pero lo el viste desde tu final, computador o lo viste aquí desde el mío? desde el celular. Ah, ok, vale. Y el final de que Gutenberg, cuando terminó y se metió todo ese trabajo de escribir la Biblia, con más de 100.000, ¿cómo se dice esas cosas? Ejemplares. Ejemplar, no, no solo eso y no Los tipos, las letras. las matrices, eso. Sí. ¿Qué sucede? El tipo lo echan. Ah, bueno, sí, eso ya son curiosidades, sí, de lo que ocurrió digamos, eso es más que todo, sí, un dato anecdótico. Entonces, pues, reflexión, ¿no? Primero, la dedicación que le metió a eso y ¿cómo decirlo? Es como cuando uno programa y el mayor problema que él tenía era en lo que tienen las memorias actuales, de ir a buscar los recursos, porque con esa cantidad de cosas que debería de tener o esa cantidad de matrices por ahí volando, pero era lo mismo, en resumidas palabras, tener lo que se dicen como cajas de información, simplemente organizarlas, buscarlas y organizarlas y luego traquetas el proceso. Exacto. Además del cambio del método, ¿no? Ah, sí, Mira, el método que se hacía en la antigüedad para hacer réplicas de un libro, de solo un libro, tenía que ser manual. O sea que imagínate un libro de 500 páginas, si querías tú tener una copia, los encargados de hacer este trabajo normalmente eran los, los del monasterio, ¿no? Los sacerdotes de los monasterios que se encargaban de hacer, exacto, Sí. exacto, se encargaban de hacer estas réplicas exactas, además de que los libros tenían unas ornamentaciones, pues, bueno, tenían dibujos, tenían gráficos, las letras tenían gráficos incluidos y se podían tardar 2 años o hasta más haciendo una sola copia. Por eso en el video se mencionaba que los libros no los tenía cualquier persona y las personas no sabían leer además, o sea, no era un método masivo en el cual se pudiera distribuir la información. ¿Qué hizo Gutenberg? El aporte que hizo Gutenberg, o sea, muchas personas lo pueden definir como el gran autor de lo que fue la evolución del conocimiento de las personas. O sea, si no hubiera sido por este invento en ese momento, la historia de la humanidad hubiera sido totalmente distinta. No quiere decir que no se lo hubieran inventado en otro momento, probablemente sí, pero si no hubiera ocurrido en esa época, el mundo sería totalmente distinto. Entonces, una de las reflexiones. ¿Qué otro dato por ahí curioso? ¿Quién más quiere participar? Que le haya llamado la atención de esta historia. Profe, pues esta historia yo recuerdo que la había visto más que todo fue cuando estaba en el colegio, Uh-huh. en plan que en lengua castellana, que nos ponían a ver la historia de todo lo que fue lo de la literatura y todo eso, ¿no? Y justo cuando dijeron que prohibían, digamos, el acceso a todos los libros, me hizo acordar a una película, no sé si la hayan visto, que se llama En el nombre de la rosa, pues que se trata en ese tiempo de las cruzadas, en donde prácticamente los libros era como lo más valioso porque pues guardaba información y digamos algunos clérigos, los que se encargaban de guardarlos, los envenenaban en las hojas y pues
envenenaban las hojas porque pues normalmente allá se tocaba la punta de la lengua para pasar páginas, ¿no? Entonces, así sabían quién eran los que trataban de robarse los libros porque terminaban envenenados y pues con la lengua morada. Wow, mira, qué buen ejemplo. No conozco la película, aquí ya la marqué, me parece interesante, pero efectivamente, o sea, era algo al cual no se podía acceder de cualquier forma, además porque se almacenaba información, como tú dices, y bueno, interesante que hayan este tipo, digamos, de producciones en película donde además se le agregue ese drama que me estás mencionando ahí. Realmente sí, digamos que puede ser posible también, ¿no? Que el tener ese privilegio, pues tenga también dentro de el tener esos privilegios puede llevar a las personas a tener ese tipo de conspiraciones y demás. Bueno, ¿quién más de pronto que les haya llamado la atención? ¿Otro más que participe? O les pregunto, ¿se acuerdan qué letra se utilizaba en los manuscritos antiguos? ¿O cuál fue la letra que hizo Gutenberg? ¿Que replicó? ¿No les suena? Fue como una D, algo así. No, ¿cuál? Como una D, una G, algo así. Ya, sí, pero no escucharon algún nombre en específico. Sí, la gótica, ¿no? El tipo de letra, sí, la gótica. La gótica. Entonces, miren que esos tipos que diseñó Gutenberg, o sea, ese separación de las letras, las hizo basada en las letras que se utilizaban en los manuscritos, en esos libros xilográficos y los libros iluminados. Les voy a mostrar aquí que esos libros son una maravilla. Ustedes los pueden googlear. Recuerden que la idea es que ustedes también estén buscando. Miren, por ejemplo, los libros xilográficos. Eran libros de este tipo. O sea, miren las ilustraciones y miren las técnicas, ¿ya? Que se usaban. Miren. Y miremos los libros iluminados, que son. Voy a buscarlos aquí. Libros iluminados. Con la imprenta de Gutenberg logró tener un resultado similar a los que se hacían a mano. Estos son los libros iluminados. Miren estos detalles. ¿Ya? Con ilustración. Profe, pero esa ilustración, ¿qué texto? Bueno, esa no, pero las otras que mostraste sí. Claro, sí, porque es una integración entre eso, ilustración y texto. Mira esto. Esos eran libros grabados a mano. Era lo que se hacía antes. Los que si tú querías una copia, tenía que el sacerdote ponerse a pintar esto tal cual, el mismo dibujo, agregarle pues las iluminaciones. Y miren estas obras de arte, que eran esos libros. Profe, Y miren esto. Hola, te escucho. no, es que te iba a decir que ese tipo de ilustraciones no se aplican también en algo que le conocía como la arquitectura gótica, si no estoy mal. ¿Las Como qué? por ejemplo la arquitectura gótica, como por ejemplo en algunas iglesias o Sí, claro. templos, ¿no? Es que el arte gótico es una doctrina estilística dentro del diseño. Entonces, esas doctrinas regularmente se aplican al arte, se aplican a la arquitectura y, por supuesto, entonces, de hecho, la ornamentación que tienen las tipografías aludían a esa doctrina estilística. Entonces, claro, es algo que permeabiliza realmente en todas las aplicaciones que pueda tener el diseño. Entonces, en los libros, en la arquitectura, en los vestuarios, en las telas, en los tejidos, en todas partes, digamos que hace parte, en la decoración de las iglesias, por supuesto. Porque miren que los primeros libros eran generalmente órdenes papales, eran temas religiosos. Ahí fue, digamos, importante el tema de Gutenberg con la distribución de la Biblia. Por ejemplo, la primer producción que hizo Gutenberg, una de las primeras producciones que hizo, fue precisamente réplicas de la Biblia.
En el video mencionaban que en 2 años lograron hacer 180 ejemplares. Eso era totalmente un récord. O sea, no quiere decir que la técnica de Gutenberg fuera muy rápida, pero sí era más rápida que hacer a mano los libros, que estar entintando y haciendo letra por letra y que eso quedara igualito. Imagínense cometer un error en uno de esos libros donde estaba esa ilustración y demás. Sería un error gravísimo. Entonces, miren lo importante que fue Gutenberg para la distribución de la Biblia. Estamos hablando de una religión. Esto fue en 1450. O sea, en 1450 estábamos en plena Edad Media. Entonces, estamos hablando de que era un invento bastante importante y que luego llevó a que se masificara la distribución de los libros debido a la gran demanda que hubo en las bibliotecas universitarias. Entonces ya tenían copias idénticas de estos documentos. Posterior a eso, ¿qué sucedió? Miren que la tipografía era la gótica, como ustedes mismos ya lo identificaron, y ya saben a qué nos estamos refiriendo con la letra gótica. Es la que vimos en esos libros iluminados, en esos libros xilográficos. Luego de eso, se inventaron la letra romana. Ahora vamos a ver cuáles son esas letras romanas. 20 años después, realmente con Lutero, que fue el que se apropió de todas estas técnicas que tenía Gutenberg, inventaron la letra romana y desde ahí, digamos, fue un avance muy importante que hasta el día de hoy sigue estando vigente, ¿no? A nivel de la tipografía. Ya vamos a ver la romana qué tan importante es en la tipografía de hoy en día. Bueno, entonces, espero que, no sé, alguno de pronto no conocía a Gutenberg, pues si no lo conocía, digamos, es el gran aporte que hizo a lo que fue la evolución del diseño tipográfico, el diseño de la escritura, por supuesto de la literatura, porque fue el principal medio de distribución y fue pensado siempre en la masificación, ¿ya? Y esto que generó, al final de cuentas, un mayor número de lectores, que era lo que se carecía antes. Miren que la gente si tenía un libro no podía leerlo. Y eso yo creo que ustedes lo han visto en películas también, ya que lo asocian con ese tipo de experiencia. Bueno, por aquí anoté la película que nos compartió su compañero. Interesante poder analizarla a fondo, me causó curiosidad. Voy a buscarla, a ver si la puedo ver. Bueno, chicos, entonces continuemos. Ahora sí, ya que conocemos de dónde viene todo, revisemos un poco la descomposición que tiene la letra, o cómo podemos descomponerla en partes. Entonces, a esto le llamamos anatomía de la letra. Vamos a empezar a comprender cómo se nombran las distintas partes y cuáles son las características. En este caso tenemos una A que es dentro de las letras romanas, ¿ya? Es romana, ahora ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, miren que en la parte superior se le llama ápice, que es cuando se encuentran dos astas, ¿ya? Las astas son, como pueden ver aquí, estas dos líneas verticales, ¿ya? Como los principales vigas, pues, o la base, la base es la de abajo, sino como la línea vertical, ¿ya? Las líneas verticales se le llaman astas. Entonces, cuando hay unión de astas se le llama ápice. Miren que tenemos también un perfil, que es una línea horizontal situada entre líneas curvas, verticales o diagonales. También se le llama barra. Ustedes pueden encontrar, dependiendo del autor, distintos nombres, pero en esencia las características son estas, ¿no? Las astas, que son como las de las banderas, el perfil. Miren que en la parte de abajo tenemos una de las zonas más importantes, que es la base o el asentamiento de la letra, que desde hoy lo vamos a llamar serif. En el español también se entiende como serifa. El serif o serifa es un trazo cuya función es puramente ornamental, es decir, que no es indispensable. O sea que esto es un serif, esta forma que está aquí. Cuando dice que no es indispensable, es que si la quitamos, no va a dejar de ser una A, ¿cierto? Entonces, por tanto, existen letras que carecen de ellos, a las que se les llama sans serif. Miren que aquí ya tenemos una información importante, que existen unas letras que tienen serif y otras que no tienen serif.
sea que ahí ya hay una categoría y una clasificación de letras. O sea que la primera clasificación que nosotros hacemos de la letra es las que tienen serif y las que no tienen serif. Eso es un dato fundamental, como decir dos grupos. Ahora vamos a ver que hay cinco categorías. Luego podemos ver aquí el apófige, trazo principal de la letra que define su forma, ¿ya? Entonces aquí ya pueden ver sobre todo la curva entre la serifa o el serif y el asta, ¿ya? Porque hay letras que no tienen este apófige, sino que es rectilíneo, como en otro tipo de letras que vamos a ver ahora. Entonces, una característica de las letras romanas es que tiene serif y que tiene apófige, o sea, que tiene esas serifas curvas. Eso es una clasificación de lo que son las romanas. Si ahora ustedes abren un libro y miran la tipografía, ustedes ya pueden identificar si se trata de una letra romana. Entonces, miremos un poco más de la anatomía de la letra, analizando otros caracteres u otros tipos. Entonces, en la A, miren que aquí pues tenemos el ápice, el asta, aquí se le denomina asta montante, y tenemos una serie de caracteres, ¿cierto? Miren que cada carácter tiene unas figuras anatómicas distintas, porque cada uno representa a una letra como tal, ¿no? Incluso en la fonética representa un sonido. Y la combinación entre ellas pues va a significar distintas frases o palabras. Analicemos la K, la siguiente, la que está aquí. Voy a colocar el marcador. Para ir señalando algunos apuntes aquí. Bueno, entonces miremos. Tenemos la K. Miren que la K minúscula, hay una forma de llamar las letras, ¿no? Las mayúsculas son las letras altas y las minúsculas las letras bajas. Así también se les denomina. Ustedes conocen las mayúsculas y las minúsculas. Pero también nosotros podemos referirnos a las letras altas o bajas. Las altas corresponden a las mayúsculas y las bajas a las minúsculas. Aquí podemos identificar cuáles son las bajas. Todas estas que están aquí, ¿cierto? Y las mayúsculas, las que están, pues, mucho más alto, ¿no? Entonces miren que existe aquí esta definición que dice altura de las mayúsculas y aparece esta línea que está acá. Si la proyectamos, miren que es la línea límite de las letras mayúsculas. Y tenemos una línea base, que sería esta. La línea base es donde deben estar recostadas las letras. Pero miren que eso varía en algunos casos, ¿cierto? Y miren la altura media cómo varía en algunos casos. Cuando una letra supera esta línea base que está aquí, o sea, entre la base y la altura en X, ¿cierto? O sea, cuando en la altura en minúscula, esta es la altura de minúscula, esta es la altura de mayúsculas. Cuando una letra supera esta altura, se le llaman astas ascendentes, ¿ya? Como en el caso de la K, como en el caso de la F, como en el caso de la T también, la T minúscula, y la B también la va a superar, la H también es una letra que va a tener astas ascendentes, o sea, cuando tenemos superan el tamaño medio. Y de abajo también, cuando está por debajo de la línea base, que es esta, se le van a llamar astas descendentes. Entonces la P tiene una asta descendente, la Q minúscula también tiene una asta descendente, la J tiene una asta dependiente, pero ya vamos a ver que dependiendo de la anatomía, el nombre cambia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la G, miremos la G, todas las características que tiene. Tiene aquí un hombro o anillo, tiene una oreja, que es esta que está aquí, tiene además un bucle u ojal. Ojal es esta parte. Regularmente a todas se les llama ojal a esta parte que está interna, ¿ya? También a esta se le puede llamar ojal, blanco interno, hueco u ojo. Se le puede llamar a las que son ya bastante grandes, como es en el caso de la Q y en el caso de la O. En el caso de la F y la R encontramos aquí una nueva característica y es esta figura, ¿ya? Que se llama lágrima o lóbulo.
Recuerden que aquí estamos analizando una letra romana, porque son las letras más clásicas que pueden existir. O sea, son clásicas porque están entre lo antiguo y lo moderno. No tan antiguas como las góticas y no tan modernas como, supongamos, la Arial, que ahora vamos a ver qué clasificación tiene una letra como la Arial. En el caso de la J, miren que tenemos aquí la cola, por su figura. La S, miren que tiene una asta ondulada o espina. Es la única letra que tiene esta definición de espina. Asta ondulada o espina. O sea, sigue siendo un asta porque es la parte que compone mayor porcentaje de la letra, pero no tiene una forma rectilínea, sino curva, ¿ya? Y bueno, en algunos casos también podemos hablar de colas como en el caso de la Q. La X pues simplemente tiene los remates, ¿ya? Es el límite que encontramos aquí, o la serif, ¿ya? Miren que es la misma forma del serif. Y bueno, digamos que en general ese es como la gran representación que se tiene dentro de la anatomía de la letra. Importantísimo la distribución de los espacios. Miren el cuerpo de la letra, la altura en X, la altura de las letras mayúsculas. Y también cómo podemos identificar elementos en común. Miren que a pesar de que las letras son distintas, hay elementos que sí tienen relación entre otros. Ya les voy a mostrar algunos. Y eso es lo que los hace que sean de una misma familia o de una misma fuente. Primero, elementos en común. Miren que todos tienen exactamente la misma serif, la misma forma. Que si la dibujo acá es una serif con remates en curva, ¿ya? Hay otras serif que pueden ser así, más rectilíneas. Este no es el caso, ¿ya? Entonces, miren que todas tienen la serif, todos los asentamientos, eso es un elemento en común. ¿Qué otro elemento en común? Aquí no está la R, pero si yo hago una R, lo más probable es que tenga la misma lágrima de la F. Miren el ojo, el ojal de la Q. Es exactamente la misma elipse, el mismo óvalo que el que tiene aquí la G. Obvio este es más grande, pero miren que la forma es igual. Incluso podríamos decir que la P tiene el mismo tipo de óvalo, sino pues que lógicamente está atravesado por una asta, está aquí, pues se corta, pero esta prolongación tiene mucha similitud con este, ¿correcto? Otros elementos en común, miren el grosor que tiene este asta de la A, es el mismo grosor que tiene este de la Q, y el delgado, ustedes pueden notar que hay un leve contraste, ¿no? Miren que hay unas astas que son más voluminosas o son más gruesas que las otras. Miren que... Como la X. Correcto. Entonces mira cómo está presente en todas. Entonces mira cómo este contraste está representado en la K. Mira aquí la gruesa y aquí está la delgada. Aquí lo mismo, la gruesa y la delgada. Y si ustedes tomaran una medida, van a ser exactamente iguales, porque deben tener elementos en común, deben tener unos patrones para que hagan parte de un mismo estilo. Ahí están diciendo... Profe, qué pena. ¿Esa tipografía cómo es que se llama? Esta es de las romanas. Ah, listo, Ya listo. vamos a aprender a clasificarlas. Ahora ustedes se van a dar cuenta cuándo es una romana. Miren que lo primero que ustedes hacen, el primer ejercicio cuando vean una letra es si tiene serif o no tiene serif. Esta tiene serif. Entonces, cuando tiene serif, eso es una romana. ¿Que las romanas tienen varias categorías? Sí, pueden tener muchas categorías. Entonces básicamente es esto, ¿no? Que aprendamos a distinguir que las letras no están así porque sí, que han tenido una evolución histórica, que muchas también obedecen a la mecánica. Por ejemplo, las góticas tienen una composición, y las romanas también, que les facilitaba llevarse luego a estas láminas de aluminio, ¿ya? Para poder hacer la impresión. Yo no sé si a ustedes, y los pregunto porque ya pues ustedes son de otra generación, en los colegios anteriormente, a mí me alcanzó a tocar, pero cuando eso estaba de salida, en los colegios antes daban unas clases que se llamaban mecanografía. ¿Saben a qué corresponde eso? Sí, profe. Ay, no. Mecanografía no, sino caligrafía. Bueno, caligrafía es para dibujar las letras, ¿cierto?
Esa es caligrafía, pero hay una que se llama tipografía, tipo, o sea, la palabra tipo. ¿Sí les llegó a tocar o saben a qué me refiero? Ah, no, ni idea. Pongan en Google si quieren, ayúdense. Y que alguien me diga qué es la mecanografía, perdón. La mecanografía, tipografía, no, mecanografía. Mecanografía. En algunos grupos por ahí me dicen, sí, profe, yo alcancé a ver esa clase. Es como posicionar los dedos en ciertas teclas del teclado. Ajá, pero ¿cómo eran esos A mí me teclados? la dieron y hasta la hicimos con apuestas. ¿Pero eso era en el computador o eso era en qué? Era en el computador. Era en una aplicación llamada Mecanics. Sí. Los índices tenían que ir en la F y en la J. Correcto, bueno. Venga, les muestro aquí una imagen para hacer más ilustrativo. ¿Me quieren navegador? Más que todo para que las manos tuvieran conciencia muscular o memoria muscular, algo así. Exacto. Además es una técnica que sirve para que ustedes puedan escribir sin mirar las pantallas, ¿cierto? Miren que aquí aparece mecanografía, pero si yo pongo imágenes, miren que me encuentro también con algo como esto, que son las máquinas de escribir. Anteriormente, sí las conocen, ¿no? Profe, la máquina de escribir tiene el mejor sonido que es escuchado en mi vida y es cuando se hace el salto de línea. Pues miren, anteriormente se enseñaba la mecanografía, no con el computador, sino con la mecanografía. La mecanografía tenía una función muy similar al invento que hizo Gutenberg, porque cada letra tenía como una especie de martillo, y ese martillo, o sea, cada que tú hundías una tecla era como martillar, y ese martillo entintado tenía invertidas las palabras, lo que hacía pues que se generaran copias de textos. Quisiera encontrar aquí de pronto partes de la máquina de escribir. Para que vieran estos. Miren cómo son las letras de la máquina de escribir. Eso no es similar a lo que hacía Gutenberg. Y estamos hablando de que las máquinas de escribir pues eran la forma en la que se redactaban textos y se hacían copias antes de que existieran los computadores y de que existieran las impresoras. Esta era la forma de escribir textos. Bueno, regresemos acá. Entonces, datos curiosos que se nos van entrando aquí a la clase. Existían este tipo, digamos, de técnicas de la mecanografía. Entonces, estas letras eran también fáciles para hacer ese tipo de reproducciones, ¿ya? Por eso tenían aquí conexiones, ¿ya? Por ejemplo, una letra cursiva o una letra moderna sería difícil que se pudiera aplicar en las máquinas de escribir. Entonces, hay una letra específica que tenían las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir tenían una letra en específica, ya que por aquí alguien menciona que el sonido de las teclas, que el sonido de borrar, también tenían unas características que las hacían fáciles para la producción mecánica. Entonces, muchachos, ahora entrando en ejercicio, vamos a ver cuál es la clasificación de las tipografías. Entonces, para estudiar y organizar de manera efectiva las fuentes tipográficas, las mismas se organizan en torno a varias clasificaciones. Es muy importante esto, y es que dependiendo del autor, la clasificación puede variar, pero en esencia se clasifican en estos 5 grupos. Si ustedes buscan un libro de tipografía, en muchos libros de elementos del diseño básico se van a encontrar con este tema. O sea, la tipografía es elemental para los elementos del diseño básico. Entonces se van a encontrar con que pueden haber muchas clasificaciones o familias, ¿ya? Entonces pueden hablar de las romanas. Regularmente las romanas sí están en casi todas las clasificaciones, las egipcias o las decanas. Hay otras que se denominan humanas, aquí no están, pero las humanas hacen parte también de la categoría de romanas. Las sans serif, que son las que no tienen serifa, miren que tienen las que tienen serifa y las que no tienen serifa. Las script, esa regularmente también es una categoría que se la van a encontrar en muchas fuentes dependiendo del autor. Y las de display, pero aquí vamos a ver estas 5 donde realmente hay una diferencia, o sea,
entre unas y otras, ya que hay realmente una diferencia entre unas y otras. Incluso, en algunos casos podríamos hablar simplemente de 4 clasificaciones y no 5, porque las egipcias y las mecanas hacen parte también como de las romanas. Bueno, entonces empecemos a ver cada una de ellas. Entonces, las romanas, chicos. Al lado derecho ven un ejemplo de letra romana y veamos aquí cuál es la definición. Las romanas se identifica por los remates que tienen al final de sus astas. Ahora en la anatomía lo vimos, ¿no? A esto se le conoce como serif o serifa y de allí su nombre. Gracias a esto, a sus proporciones y a su cualidad tradicional, las romanas permiten una buena lectura, por lo que es común verlas en libros. Si ustedes abren un libro de los que tengan en casa, se van a encontrar que una gran mayoría de ellos tienen letras romanas, porque tienen las serifas, ¿ya? Miren que la serifa de este logo, como bueno, de hecho ambas tienen la misma tipo de serifa. Miren que al tener serifa ya son romanas, ¿vale? Pero aquí pues es otra categoría de romanas porque miren que no tiene la misma ornamentación que tenía la otra. ¿Recuerdan que el otro tenía una línea curva aquí? Aquí ya es más rectilínea, pero igual es dentro de la familia de las romanas. Entonces miren que cada letra tiene al igual un significado. Y ahí esto es lo más importante, uno de los temas más importantes del día de hoy es que nosotros cuando seleccionamos una tipografía es porque queremos comunicar algo. ¿Qué podemos comunicar con una romana? Podemos comunicar que lo que estamos haciendo es tradicional, que es sobrio y es elegante. Son letras muy elegantes, entonces si es para temas serios, puede calzar muy bien una romana. Si yo quiero mostrar elegancia, puede calzar muy bien. Entonces se recomienda utilizarla cuando queremos comunicar este tipo de sensaciones, ¿ya? O sea que si ustedes van a hacer, digamos, una carta formal o una marca que les muestre, en el caso de logotipos, que les muestre elegancia, es muy recomendado optar por las romanas. Las egipcias o mecanas. Miren lo que pasa con las egipcias. Analicemos las letras que están al lado derecho. Miren que ahí encontramos como unos elementos en común. ¿Qué tenemos en común? Tienen serifa. Entonces miren que aquí en la definición dice, se pueden considerar como una extensión de las romanas. ¿Por qué se considera una extensión de las romanas? Porque tienen serif. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que los remates tienen un grosor bastante marcado. Entonces son letras más pesadas. Entonces las letras de las máquinas de escribir eran las mecanas, porque tenían estos asentamientos fuertes. Entonces si ustedes miran, bueno, si tuvieran la oportunidad de ver algo que haya sido reproducido por medio de una máquina de escribir, va a tener unas serif como esta, o sea, bastante gruesas. Entonces miren que a diferencia de las romanas no tienen tanto contraste, sino que es más, el grosor es más homogéneo, ¿no? Entonces, miren la recomendación de usar estas letras. Se pueden utilizar para títulos o textos cortos donde tengamos la intención de generar impacto o queremos llamar la atención. Es muy común encontrarlas en algunas páginas web, en los títulos. No se recomienda para títulos extensos, para textos extensos, o sea, para texto de párrafo no es recomendable, porque quedan muy pesadas y no va a ser fácil para la lectura. ¿Ya? Entonces lo importante siempre, muchachos, es que la lectura se respete. Si queremos llamar la atención, entonces con letras que son tipo bold, como esta, la recomendación es utilizarla solamente en textos cortos o en títulos, ¿vale? Bueno, vamos a mirar el chat por acá. Está pendiente, creo que... bueno, siguen por acá hablando de los teclados mecánicos. Entonces continuemos. Miren que ya tenemos 2 clasificaciones, las egipcias y las mecanas. Vamos a ver cuál sigue. Otra categoría, las sans serif, también se le llama palo seco. O sea que no tienen ningún tipo de ornamentación, ningún tipo de acabado ni terminación, sino que son totalmente geométricas.
El término sans serif viene del francés y se traduce como sin serifas. Como su nombre lo indica, la característica principal de estas tipografías es que carecen de los remates que poseen las romanas. La falta de estos remates proveen a las serifas de una connotación más moderna sin sacrificar la legibilidad. Las palos secos son letras que se utilizan mucho también en los libros modernos y sobre todo desde que están los medios digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Arial, la que viene por defecto en Word, ¿cierto? O en PowerPoint, cuando ustedes abren el programa, entonces se van a encontrar que de un año para acá en las últimas versiones de Word, la letra por defecto es la Arial, pero de los 90 para atrás, la letra por defecto que tenía Windows era la Times New Roman. Era una letra que era si ustedes abrían Word y hacían un escrito, tenía por defecto la Times New Roman. Entonces, innumerables libros están hechos en Times New Roman, periódicos en Times New Roman, tesis antiguas en Times New Roman. En la actualidad ya pues empiezan a trabajarse también las letras palo seco o las sans serif como la Arial y otras mayor fuentes, ¿no? Aquí estoy simplemente por mencionar algunos ejemplos. Entonces, se utilizan si se busca una estética más actual, se pueden usar en todo tipo de textos y son buenas para combinarse con otras tipografías, tanto serif o sans serif. O sea que miren que al ser tan geométricas y tan limpias, tan ligeras, se pueden combinar con otros tipos de fuentes. Entonces analicemos el logo de Netflix. Miren cómo básicamente puro rectángulo, ¿cierto? Y el logo de Google, donde no tiene serif, simplemente terminaciones totalmente geométricas o palo seco. Incluso miren las O pueden casi que interpretarse como unos círculos perfectos. Lo mismo en el caso de la G. Pero ya es importante que ustedes analicen esos elementos en común que deben tener las tipografías. Entonces miren, por ejemplo, la I, cómo se parece a todas las astas que tienen las verticales, cómo la forma de la G es coherente con la forma de la O y asimismo con cualquier forma ovalada que tengan las otras letras. Entonces miren el caso de la E, cómo tiene unos elementos en común. La cuarta categoría, tipografías script. Solo con ver la imagen ya nos imaginamos ya nos queda claro de qué puede ser, ¿cierto? Las script son las tipografías que representan la escritura a mano alzada. O sea, cuando queremos mostrar trazos manuales, tenemos estas fuentes o estas familias tipográficas. Pese a que actualmente las fuentes están digitalizadas, pongan atención a esto. Este tipo de fuente, pongan atención más bien a esto. Estas fuentes, como digo, van a simular la escritura a mano alzada. Por eso son letra cursiva o letra pegada, como se llama en el lenguaje coloquial. Son muy buenas cuando queremos demostrar manualidad, ¿cierto? Que algo es hecho a mano. Por ejemplo, si ustedes están pensando en un producto orgánico que es hecho con las manos, lo más coherente sería utilizar una letra como esta, o sea, que tenga movimientos, que tenga curvas, que tenga esos elementos orgánicos, a utilizar una romana o una mecana, que va a ser mucho más seria, ¿cierto? Más pesada. Pero hay que tener mucho cuidado. Una de las desventajas que tienen las letras script es que la legibilidad es muy baja, sobre todo en textos muy largos. O sea que en un texto de párrafo jamás, es más, yo rara vez he visto un texto de párrafo con letra cursiva o con letra script, porque la legibilidad es muy complicada. Piensen en un ejemplo. Estoy seguro que alguien en su familia, mamá, tío, abuela, escribe con letra cursiva o letra pegada, ¿cierto? O los médicos también. Cuando les escriben un mensaje en letra, díganme si es fácil de leer o es difícil de leer. No, profe, eso ni Google Traductor lo reconoce. ¿Cierto? Es completamente complejo. También depende, ¿no, profe? Por lo menos, o sea, yo estoy acostumbrado a escribir así, entonces pues entiendo normal. ¿Tú escribes en letra cursiva? ¿En serio? O sea, ¿tú haces así como la de Coca-Cola?
Sí, no, pues no así, digamos exactamente esa sea así larga, pero sí, digamos, la cursiva que a uno le enseñaban en... No, yo también. Me aclaré, le enseñé eso a uno. Ustedes son de los últimos soldados de esa doctrina, chicos, porque en serio, anteriormente, pues obviamente por el tema de eso se llama caligrafía, precisamente, pues, cuando uno aprendía las vocales y todo eso, pues les lo enseñaban a uno en letras cursivas, pero de un momento a otro ya eso cambió y pues casi todos escribimos más palo seco que otra cosa. Pero ya para la chévere, universidad ya toca normal. chévere, sino que lo que digo es que es complicado entender esa letra, o sea, tiene que tener muy buena caligrafía para que se pueda leer, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí leo comentarios. Sé que algunos escriben, a mí se me complicó personalmente, a mí se me complicó siempre la letra cursiva, escribirla, entenderla, pero bueno, chévere que tengan ustedes esas habilidades, realmente muy, muy, muy interesante. Entonces, cosas a los docentes. Hola. Y me llama preguntando y la otra le dije, José, ¿qué vos ganas? Creo que hay un micrófono abierto. Si no es contra la ley algo y comienza a tener tiempos autores reales, va a ganar un después. Sí, pero por acá. Decir ellos porque de confianza y Carlos trabaja. Vamos a silenciarlo. Saben que cualquier cosa me pueden perjudicar porque igual lo hacen, pero con mucha reserva. Bueno, creo que ahí lo silencié. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe. Ah, bueno, vale. Me avisan si les he bloqueado de pronto el sonido. Definitivamente creo que no, creo que solamente lo silencié. Recuerden que ustedes con la barra espaciadora pueden hacer intervenciones y se les abre el micrófono, ¿vale? ¿Quién tiene el micrófono abierto, chicos? ¿Colaborar? Porque yo le había pedido un papel donde ¿Escucha todavía? Que Raúl. ¿Cómo así todavía? Silencio. Le había dicho a Carlos No, yo estaba silenciado, ¿no? Es que tenés dos dispositivos, creo. Ok, bueno. Bueno, chicos, entonces pasamos de las scripts, perdonen, a ver, miro qué hora tenemos. Listo, vamos bien de tiempo todavía. Entonces, chicos, ya vamos a hacer una recapitulación para llegar a la última. Miren, tenemos 5 clasificaciones tipográficas, también se le llama familias tipográficas, ¿okay? Las romanas o las serif, las egipcias o mecanas, que es una variación o una extensión de las romanas, sino que tienen una característica específica. Tenemos las sans serif o palo seco, las que carecen de serifas y son más geométricas, mucho más modernas. Las tipografías script, las que aluden a la escritura a mano alzada, ¿ya? Actualmente ustedes pueden descargar cualquier fuente. Si ustedes buscan en este momento, miren lo importante de la clase de hoy. Si ustedes comienzan a buscar en estas páginas de fuentes, donde hay miles de fuentes, y buscan el término script, ya dentro de esa categoría, todas las que le van a aparecer son las scriptas, ¿ya? O sea, las que son con mano alzada. Entonces les van a aparecer personas que han digitalizado sus propias tipografías de mano alzada, las meten en un programa de tipografía donde se las clasifica por letras y pueden crear sus propias fuentes. Hay un programa muy reconocido que se llama Fontographer que sirve para hacer esta operación. Es para las personas que crean sus propias tipografías. De hecho, deben haber muchos más hoy en día, ¿no? Pero uno de los más conocidos es ese Fontographer. Entonces, y la última categoría son las tipografías display o de fantasía. Entonces, prestemos atención aquí al enunciado. Las tipografías display o fantasía, también se les llama así, ¿no? Son aquellas que están intervenidas a tal grado que dejan de tener una estructura bien definida para convertirse en un adorno o una imagen. A menudo estas tipografías están pensadas para llamar la atención y utilizarse únicamente en títulos, ya que su legibilidad suele ser reducida, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que queramos expresar, tenemos una infinidad de tipografías display y por lo general se usan exclusivamente en títulos o textos reducidos, como por ejemplo para un logotipo. Entonces miremos los ejemplos del lado derecho. Vemos la letra de Harry Potter,
Miren cómo la P tiene un rayo y hay unos elementos ahí que también entran como a decorar la tipografía, ¿no? Además de que tiene movimiento, ¿no? No está sobre una misma base, sino que las minúsculas llegan al límite de las mayúsculas, en este caso la H y la P. En la siguiente, miren cómo la palabra display tiene una especie de decoración con unos puntos que son elementos en común. O acá, en la palabra, pues en la siguiente display, voy a hacer algunos tachones aquí. Miren cómo ya los elementos comienzan a no tener una misma forma. Miren aquí el ojal de la D y, por ejemplo, el ojal de la P. No tienen ninguna relación, son totalmente distintos. Esto, pues bueno, es pura coincidencia, el de la A y el de la P sí se parecen. Pero miren que las serif, pues, no son coherentes, ¿ya? Perdón, las astas. Miren la asta de la L, cómo se diferencia de la I. Pueden tener en común, pues, que están como deformadas, ¿cierto? Pero no representan una estructura bien definida. O en el caso de acá, miren de Horizon, este logo de Horizon Zero Dawn, ¿no? Cómo las letras tienen unas intervenciones, como lo dice la definición, ¿no? Que se tienden a convertir más como en una imagen. Entonces, muy utilizado para logos, para títulos. No es recomendado para nada utilizar en texto de párrafo. Ustedes tienen que aprender a definir cuándo una tipografía es propia para un titular y cuándo es propia para el texto de párrafo. Recuerden que cuando es titular debe llamar la atención. Entonces, si yo quiero llamar la atención, por eso se llega a estos recursos. O sea, un logotipo existe porque se necesita llamar la atención en ese punto. Pero si yo lo que quiero es comunicar un discurso, que las personas se pongan a leer, ahí tenemos que buscar fuentes mucho más fáciles de digerir, fáciles de entender, que no tenga, que no invite a algún tipo de confusión, sino que sea lo más claro posible para cumplir con ese principio de comunicación. Entonces, no agregar elementos distractores cuando no se necesita. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar algunos consejos a la hora de seleccionar una tipografía. Consejo número 1. Definir lo que quieres transmitir o comunicar. Entonces, antes de buscar la tipografía correcta, debemos definir lo que queremos transmitir para qué la utilizaremos. Si yo voy a hablar de naturaleza, ¿cierto? Entonces, podría optar por letras de pronto script, ¿cierto? Que se asocie con lo orgánico de la naturaleza, con las ramas, con las plantas, ¿cierto? Y podría utilizar por ahí una romana para que se vea serio. Si por el contrario yo voy a hacer, no sé, imaginemos que fuéramos a hacer un comunicado para el gremio de motociclistas de Harley Davidson. Pues ahí no vamos a utilizar una letra ornamentada, sino que vamos a utilizar más bien una mecana, una letra pesada, gruesa, ¿cierto? Incluso podríamos hacer una letra display que tuviera terminaciones en puntas, porque las puntas asocian a la agresividad, si queremos mostrar como un diseño más agresivo. Si es algo más artístico, entonces podemos asociarlo con otras letras. Entonces, ya entendiendo que conocemos 5 categorías de letras, nosotros podemos identificar que dentro de esas categorías algunas me van a representar un discurso. Entonces, eso debe ser coherente con el contenido que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa es la primera recomendación, definir siempre qué se quiere comunicar, ¿vale? Ya cuando tengamos claro lo que queremos comunicar, vamos a empezar a buscar esas formas en las tipografías que se asocien y que sean coherentes. Segundo, esta es importantísima. Antes que nada, cuidar la legibilidad. Es esencial que la tipografía que se seleccione pueda leerse sin problemas, sin importar para qué la use. O sea, sin importar que sea un logotipo, sin importar que sea un titular, sin importar que sea una script súper intervenida, siempre se debe entender, debe leerse sin problema. Poder identificar cuándo la tipografía va a ser para texto de párrafo y cuándo va a ser para títulos.
Entonces miren aquí lo claro que se ve en esta imagen de al lado. Los párrafos cómo se ven de bien organizados con una letra que en este caso es una romana, probablemente una Times, ¿cierto? Una Times New Roman. Y que ya ciertos títulos pueden tener acompañamiento de gráficos, pero nunca sacrificar la lectura. Tercera recomendación. Esta es cuando estamos haciendo el ejercicio de búsqueda de esas fuentes. Y es, no se queden con la primera que les aparece. Probar diferentes tipografías para un mismo proyecto también. A veces es cuestión de probar con diferentes fuentes hasta encontrar la correcta. ¿Ya? Entonces no quiere decir que, bueno, yo pues voy a hacer un texto muy serio, muy rígido, entonces me voy a quedar con la misma tipografía. No, podemos combinar, podemos probar varias fuentes, a ver cómo se comportan. Miren el ejemplo de la derecha, cómo nos encontramos aquí distintos tipos de letras, ¿no? Miren que tenemos aquí en la palabra Frida una script, miren que es letra pegada. Acá tenemos ya una letra palo seco, ¿cierto? Miren que están combinadas, además se diferencian con color. E incluso si hacemos el ejercicio de análisis más complejo, nos vamos a encontrar que en esta especie de grafía que está acá, o infografía, o timeline, miren que es como una especie de timeline, nos encontramos con que también hay letra escrita, miren, script, que simula como si fuera hecho a mano alzada. O sea que aquí hay por ahí unas 3 o 4 fuentes tipográficas y miren que hace parte de la misma estética, porque es coherente con el dibujo que está aquí. Miren que a pesar de que hay tanta información, siguen habiendo espacios en blanco para que se pueda respirar. ¿Ya? Es una, pues, simplemente una, por decirlo así, ¿no? Como que no contaminar todo el formato. Y haciendo una buena selección de letras, miren que se ve bien. Entonces siempre probar distintas fuentes, probar cómo combinan, eso nos va a generar un buen ejercicio de, en este caso, para lo que es el encontrar la fuente correcta. Entonces probar diferentes tipografías, pero tampoco abusar. ¿Ya? Entonces, algo que sí es muy importante tener en cuenta es que si van a combinar muchas tipografías, traten de que no sean más de 2 o un máximo de 3, ya que el uso de muchas puede generar caos visual. Vuelvo al ejemplo pasado. Aquí identifiqué 3, incluso podrían haber 4, pero está claramente definida que el texto de párrafo tiene un estilo. Cuando estamos acompañando la ilustración, miren que tenemos las scripts, o sea que hay una relación entre el trazo que está aquí y la letra y el título, que es el que me llama la atención, donde encuentro 2 tipografías distintas. Pero la diferenciación en color y la jerarquía me está dejando claramente que el mensaje está claro y que la estética está bien. Pero no podemos caer en el error de utilizar muchas, que es el error que cometen muchas personas. Si ustedes analizan una pieza que ha sido hecha por un diseñador y otra que ha sido por una persona que no es diseñadora, el principal error que van a encontrar va a ser este, que tiene muchas tipografías en el mismo diseño y que esas tipografías no tienen el contraste apropiado, porque sí es bueno que si yo voy a utilizar 2 fuentes que no sean parecidas. O sea, si yo voy a utilizar 2 fuentes deben ser distintas como mínimo, como en el caso de acá. ¿Para qué utilizar 2 similares? Entonces aquí, miren en este ejemplo que está acá, cómo hay intervención de la misma fuente, cómo hay, miren aquí hay una fuente, este título tiene una fuente, este acá tiene otra fuente, porque miren que cambia el contorno, la descripción de algunas partes tiene otra fuente, hay fuentes modificadas le han cambiado el tamaño, y sobre todo los colores, ¿no? Los colores que también juegan con un papel. Miren cómo no hay coherencia con el logo o la marca. Miren aquí una letra totalmente intervenida. Esto claramente es un logo, pero miren que es totalmente distinto a lo que se muestra acá. Entonces, claramente también debemos buscar la última recomendación es que si vas a combinar tipografías es recomendable buscar fuentes que tengan un buen contraste entre sí.
Cuando se habla de contraste, recordemos las diferenciaciones que podemos hacer. Las diferenciaciones pueden ser en su forma, o sea, que las fuentes sean distintas. Esa es una forma de buscar contraste. La otra forma de buscar contraste, el color. Miren el ejemplo de acá. Kindergarten English. Tenemos dos fuentes y a la vez tenemos varios contrastes. La primera palabra tiene muchos colores, ¿cierto? Como unos 4 o 5 colores, pero también tenemos ese contraste que se ve muy bien con la palabra Garden English, ¿cierto? Entonces miren aquí cómo se aplica esta técnica del contraste. ¿Ya? Si van a utilizar entonces varias tipografías, traten de que sean distintas y utilizar los diferenciamientos por color. Bueno, entonces, recapitulación, muchachos, para que nos quede claro que tenemos una anatomía en las letras, o sea que cada carácter se compone en unas partes, para que desde el día de hoy ustedes ya comiencen a nombrar las formas como realmente son. Recuerden que altas y bajas, altas son las mayúsculas, bajas son minúsculas, y que estas son la clasificación de las tipografías. Voy a volverlas a leer en lista. Las romanas o serif, las egipcias o mecanas, las sans serif o palo seco, las script y las display. En este momento, si ustedes miran cualquier libro que tengan al lado, cualquier documento digital, ya pueden distinguir que las letras que están viendo pertenecen a una de estas 5 clasificaciones. Ese, digamos, es parte del objetivo del ejercicio de hoy. Bueno, chicos, espero que haya sido claro. Una vez finalice la reunión, yo les comparto, como siempre, esta presentación para que la tengan ahí siempre a la mano como material de estudio. Y a continuación, entonces, vamos a mirar la guía del parcial. Profe, ¿tú también das la materia que sigue de esta? No, la de taller de audio digital o de video, no. Sí, la de audio y video, algo así. Audio y video, taller de audio y video, no. Esa no la ven conmigo. Porque ahí se enfocan en trabajar con audio, herramientas profesionales para audio, y en video ustedes herramientas especializadas en edición de video, que en este caso son Premiere y Pro Tools y Adobe Audition. ¿Esa es la misma materia que ven los de cine? No, esa es para ingeniería multimedia. Los de cine, ellos ven este taller de imagen y audio digital, que pues tiene alguna relación, pero no. Eso ha tenido unas modificaciones específicas para cada carrera. Es solamente para ustedes, para ingeniería multimedia, pues bajo la asignatura que estamos hablando. Bueno, chicos, entonces, un tema chévere también. Estamos en la 5ª semana de clases. Quiere decir, muchachos, que ya faltan 11 semanas para que se acabe el semestre. Imagínense, faltan ya 11 semanas. Va corriendo el tiempo. Tengan en cuenta que estamos en el primer corte. Entonces les voy a mostrar las instrucciones de lo que va a ser el primer parcial, el 20%. Pongo aquí al maestro Rochi, porque es el primer maestro de Goku, ¿no? Bueno, creo que otros por ahí decían que el primer maestro fue el abuelo, pero pues yo recuerdo que fue maestro Rochi, y más adelante tuvo varios maestros, ¿no? Lo que se llamaba Kaiosama, un tercer maestro que tuvo, no me acuerdo bien. Entonces, chicos, básicamente les voy a mencionar aquí cuáles son los requerimientos y por eso les comparto este documento como guía de presentación del parcial. El objetivo
es plasmar conceptos visuales mediante la utilización de herramientas de edición de gráficos vectoriales. ¿Ya? O sea que vamos a tener que demostrar que tenemos ya un dominio de una herramienta de gráfico vectorial. Hemos trabajado con esta herramienta online que nos sirve muy bien para solucionar esta parte. Igual es importante que podamos trabajar con Illustrator también. Por eso la próxima clase, una parte de ella vamos a utilizarla también para hacer ese ejercicio de reconocimiento de la interfaz. Se van a dar cuenta que hay unos elementos muy en común, que el uso de las herramientas prácticamente es el mismo. Simplemente es como aprender a familiarizarse con una interfaz, que es un proceso que dura cuestión de horas. Ustedes ya están familiarizados con una interfaz. Los integrantes es en parejas, entonces para que ya vayan haciendo esa búsqueda de su compañero. Si ya tienen de pronto algún compañero con el que han trabajado, pues muy bien. Si no, pues tener la oportunidad de trabajar con alguno de sus compañeros. Bueno, por aquí me hacen una pregunta. Vamos a ver qué es. Me preguntan aquí, ¿el Illustrator portable tiene alguna diferencia con el instalable? No. Realmente no. O sea, lo que puede cambiar son las versiones. O sea, si tú tienes un Illustrator 1 y tienes el portable Illustrator 1, es lo mismo. Sí va a ser diferente si la versión es distinta, ¿ya? Pero si yo les digo algo, muchachos, el Illustrator desde hace 12 años o hasta más no ha cambiado mucho. O sea, tiene nuevas funcionalidades, nuevas herramientas, pero lo que es la herramienta pluma, formas compuestas, que es lo que se usa el 80% de las veces en un programa de estos, sigue siendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea que si tienen una versión de hace años, no hay ningún problema. Eso van a poder trabajar perfectamente. Imagínense que lo podemos trabajar desde una aplicación online. Desde el Graphic Designer. O sea, quiere decir que con mayor razón un programa ya más robusto pues va a tener las funcionalidades básicas. ¿Ya? Igual sabemos que estamos en esa transición de que nos den las instrucciones de los escritorios remotos y de quienes van a asistir a la universidad para tener a su mano pues las máquinas apropiadas a nivel de hardware y de software. Entonces, pues más adelante ya no vamos a tener ese problema, ¿vale? Entonces, bueno, más preguntas por acá, no, listo. Entonces, clara esa, ¿no? El problema de los portables es de pronto que, pues, hay que estar guardando a toda hora, porque el portable se te puede bloquear más fácilmente que el que está instalado en tu escritorio. Entonces, quienes tengan portables, pues esa es una recomendación. Afortunadamente para el caso de Illustrator, que pues el programa vectorial generalmente es el más liviano, en cuanto a los procesos, pues es muy estable. Pero yo no me atrevería, por ejemplo, a trabajar con un After Effects portable o con ya comienza a ser un poco más peligroso, ¿ya? Aunque es básicamente en casos muy específicos, ¿no? Hablo de cuando se puede bloquear porque se está haciendo una operación que regularmente la herramienta no está acostumbrada a realizar. Además, porque los portables eventualmente pueden venir con opciones que no están disponibles, ¿ya? O sea, que tú vas a agregar una operación y no está ahí cargada en ese paquete, entonces el programa se te puede cerrar. Básicamente, ¿en qué consiste el trabajo? Vamos a desarrollar dos puntos. El punto 1, el punto 2. El punto 3 es la presentación del trabajo, entonces pues simplemente es la sustentación aquí en clase. Entonces, el primer documento que vamos a desarrollar va a ser una ficha técnica sobre una fuente que ustedes van a seleccionar o que yo les voy a asignar de una lista. Eso lo vamos a hacer ahora. Ahora yo les doy la lista, son en total 10 tipografías. Cada pareja va a seleccionar una y van a desarrollar los siguientes formatos. La ficha técnica sobre la fuente asignada.
¿Qué debe contener esta ficha técnica? Pueden mirar el gráfico. Debe contener el contexto histórico, el autor o quién fue el creador. A veces la tipografía no es de un creador, sino que es de algún movimiento cultural, algún movimiento estilístico, de alguna doctrina. Debe tener los caracteres. Los caracteres es toda la fuente desglosada en el abecedario, ¿no? Tanto en altas y bajas. Cuando hay en diseño se manejan mucho unos documentos que se llaman los manuales de identidad gráfica, donde regularmente las tipografías que se utilizan se deben desglosar de esta forma, para entender que todo el contenido que se esté realizando tenga la anatomía de esos tipos. Entonces debe tener los caracteres, la anatomía, las características. Miren que la anatomía aquí en este caso es la G, que está aquí, donde puede haber... la anatomía se puede seleccionar una sola letra o un par de letras, si son muy distintas, donde se analiza cómo es la composición de esa letra. Si tiene contraste, si tiene terminaciones, si tiene serifa, ¿ya? Que represente muy bien y defina muy bien la anatomía que tiene. Entonces esa sería anatomía característica. Y al final, algunas fuentes similares que se utilizan actualmente. Estas serían las fuentes que ustedes encuentran en internet. Entonces supongamos que mi letra es la Arial. Entonces ahí en fuentes iría la Arial tal, la letra palo seco medium tal, palo seco volta ¿ya? Para que esto sirva más adelante de un manual que luego nos compartamos y ustedes, si en algún momento requieren una tipografía como estas, puedan encontrarla fácilmente, simplemente con el reconocimiento de ese nombre. Bueno, ahora les voy a mostrar unos ejemplos. En esta ficha técnica se pueden destacar datos como tamaño, color, iconos o gráfico vectorial. La pueden agregar como una especie de infografía si lo consideran necesario, para que no se vea como un documento en Word, sino que se vea como una ficha técnica más infográfica. Repito, ahora les voy a mostrar unos ejemplos para el punto 1 y para el punto 2. El punto 2. Vamos a realizar una composición tipográfica, donde vamos a representar alguna figura o ideología utilizando la tipografía seleccionada. Una recomendación: no puede ser arte abstracto. Nada de que, profe, esa H le habla a usted de lo que usted se imagine. Piense lo que quiera. No. Aquí no estamos haciendo arte, muchachos. Aquí estamos creando comunicación visual. O sea que lo que ustedes vayan a representar utilizando estas letras debe comunicar algo. Debe representar algo, ya sea una figura o una ideología. Cuéntame. O sea que el ejemplo que pusiste ahí no cuenta, o sea, exacto. Como que... Sí, porque ¿qué te dice eso que está ahí? No, pues profe, parece un cereal. ¿Cierto? No, y eso, que no sé de dónde sacas el cereal, pero... Pues que está todo revuelto. Exacto, sí, parece una sopa de letras. Entonces, ojo, no puede ser un arte conceptual, tiene que ser algo que represente una silueta, una figura, ¿ya? Por ejemplo, si es de deportes, puede ser la silueta de un deportista, pero formándose por medio de las letras, utilizando esas curvas que tiene, que podemos agrandar, que podemos girar, que podemos cambiar de color, que podemos aplicar formas compuestas, o sea, podemos funcionar unas figuras con otras. Entonces, importante esa recomendación. Entonces, miren qué apropiado para un trabajo en parejas. Son dos formatos y son parejas, o sea que uno podría dedicarse a hacer una cosa y el otro la otra. O trabajar todo en parejas, no hay ningún problema. Ese es otro de los retos del ejercicio, que miren ustedes cómo pueden solucionar esto trabajando en equipo. Entonces, el tercer punto, pues van a presentar su trabajo. Sería para la clase del próximo miércoles, o sea que tienen una semana para trabajar. Digamos que la invitación es que a partir de ahora pues vamos a hacer la selección de las fuentes por parejas y que ustedes ya empiecen a indagar, empiecen a adelantar y que la próxima clase, como vamos a hacer el ejercicio de socialización de notas y despejar dudas sobre este ejercicio, ustedes puedan ir trabajando en el desarrollo de su parcial para que ya les quede el fin de semana en terminar el resto
y ya la próxima semana estarían presentando su primer parcial. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? La verdad, no. Ok. Por eso les estoy pasando este documento, porque es una guía. O sea, les estoy mostrando aquí en el ejemplo 1 qué debe contener como mínimo y en el ejemplo 2 qué no debe tener. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes de pronto empiecen a hacer lluvia de ideas. Regálenme un segundo, voy a desconectar mi celular que lo tenía por acá cargando. Bueno, entonces, bueno, estamos bien de tiempo. Nos quedan 13 minutos apenas. Entonces miremos ejemplos de la ficha técnica. Perdón, voy a ver si hay preguntas por acá en el chat. Ok, por aquí me preguntan, ¿esto es con tema libre? Sí. O sea, seleccionas una fuente, supongamos, no sé, la Times New Roman. Entonces aquí vas a buscar la historia, vas a buscar quiénes la crearon, haces todo este ejercicio. Y en la composición lo que vas a hacer es representar una figura o ideología, tema libre, pero utilizando la tipografía. ¿Ya? Si quieres representar algo relacionado con la historia de la letra, también funciona. También es válido. ¿Ya? Por ejemplo, si la letra la hubiera inventado Gutenberg, pues podrías representar ahí, yo qué sé, una prensa o a Gutenberg. O si la persona pues se presta como para ser lo suficientemente iconográfica para ser representada, podría funcionar. Por ejemplo, un Chaplin, ¿ya? Un Hitler, algo así. Miremos entonces algunos ejemplos. Ejemplos de ficha técnica. O sea, ¿cuál es la expectativa? Entonces miren aquí, en la izquierda, cómo están presentes los varios de los elementos que debe contener la ficha técnica. Miren que en este caso la letra se llama Gill Sans. El diseñador o el creador es Eric Gill. La mayoría de las fuentes se llaman con el apellido del autor, ¿no? La mayoría. O sea, si ustedes inventan hoy una fuente, le pueden poner su apellido. Nadie les va a decir que no. O sea, si se devuelve una fuente famosa, pues bueno, ustedes son los propietarios de su fuente. Entonces miren aquí cómo se representa la anatomía. Miren que sin necesidad de tener mucha información, porque al final lo que se está mostrando es cómo se componen las formas, ¿ya? De cómo son esas uniones, de que los círculos van a ser muy geométricos. Acá tiene algunas variables. Miren el texto de párrafo, muy bien definido, acompañado de infografías, por eso les decía. Si por ejemplo ustedes están haciendo el de Gutenberg y notan dentro de la historia que hay un texto destacado, por ejemplo un texto destacado de Gutenberg sería que participó en la producción de la Biblia cristiana realizando 180 ejemplares. Yo podría sacar ese 180 ejemplares como en un contenedor y con una tipografía más grande, de pronto que se vea ahí como una especie de caja gráfica. Entonces, por eso lo pueden representar. Ustedes ya saben dónde conseguir iconos, si los quieren hacer, o pueden descargar iconos en SVG, ya lo saben encontrar. Entonces, para acompañar el texto, para que sea un poco más amigable a la lectura. Ojo que estamos hablando de una página, todo les debe caer en una página. No se asusten con los tamaños. Los puntajes en letra que ustedes pueden utilizar para texto de párrafo y que sea legible, si se va para impreso, lo pueden manejar desde un puntaje de 8 a 11. De 10 a 12, que es lo que maneja Word, es demasiado grande. O sea, los textos de las hojas de Word, pues para este tipo de composiciones no funcionan porque la letra queda gigante. Entonces, que no sea lo suficientemente pequeño y que no se alcanza a leer, pero tampoco que sea gigante, o sea, hasta donde sea realmente. Aquí miren miren la letra como es de pequeña en proporción a los títulos. O sea, que aprendan a dominar esa parte de las proporciones. En el caso de la derecha, Gotham, miren que está hablando de una letra Geometric Sans Serif, o sea, que es una palo seco, ¿cierto? Miren cómo se representa la anatomía.
Me está diciendo, mira, la anatomía de esta letra tiene una terminación totalmente horizontal, tiene un grosor similar, ¿ya? O sea, tiene un grosor homogéneo. Y pues vas que todo destacar dentro de la anatomía qué elementos en común hay. Recuerden, puede ser una letra, o si necesitan dos, está bien. Y miren aquí cómo se representa el alfabeto o los caracteres. Miren que están en bajas y en altas, minúsculas, mayúsculas, y los caracteres numéricos. O sea que es una ficha técnica de la tipografía. Repito, sirve para tener en claro cómo se componen las letras. Miremos más ejemplos. Esta es otra fuente que se llama Avantgarde. Miren cómo en la abajo aparece la definición del autor o de la historia con el texto de párrafo que está acá. Miren los caracteres, cómo se componen aquí los números. El orden, ojo que el orden no tiene que ser como yo se los estoy colocando acá, ¿no? Repito, pueden variar dependiendo de lo que el formato les dé a ustedes. Lo que ya está definido es el formato, ¿no? Miren, si lo notaron, aquí arriba dice de qué tamaño va a ser. 612 por 1080. Aquí me faltó los píxeles, pero ya saben que estamos hablando de píxeles. Eso quiere decir que el formato va a ser con proporción vertical, ¿ok? O sea, así como estos. Entonces miren aquí el texto de párrafo cómo se maneja. Miren en el caso de la derecha cómo el párrafo también puede asumir una forma. Miren que aquí va de esta manera y acá ya cambia. Y se juega con los elementos. Entonces en este caso es una fuente que se llama Clarendon de Robert Beasley. Entonces aquí se explica la historia, los caracteres. Aquí le haría falta la anatomía. Estoy dando distintos ejemplos. Ahora los ejemplos de la composición tipográfica. Entonces, miren cómo puedo armar figuras utilizando la tipografía, diferenciando color y haciendo modificaciones. Miren en este caso, miren cómo las letras aquí me forman como un ciclista y acompañado de alguna información. Miren que ustedes pueden reforzar la información también con algo de texto. Lo ideal es simplemente crear la forma. Solamente con el ciclista a base de letras estaría bien. Acá miren, por ejemplo, cómo se compone también otra figura. Digamos que llama más la atención en la parte de abajo, cómo se juega aquí con esta cantidad de elementos, porque acá pues se parece un poco más como a la infografía o a la ficha técnica, ¿cierto? Miremos más ejemplos. Miren algo tan sencillo. Aquí me está dejando un mensaje, repito, tiene que ser algo que deje un mensaje claro, ya sea una simple silueta, o sea, que represente algo que nosotros reconozcamos, o incluso dejar un mensaje. Tema libre. Aquí hay un mensaje que dice no smoking, y mire que a partir de la letra no smoking, utilizando el color y la distinta disposición de las letras, se está armando un cigarrillo. Y queda claramente. Y es muy sencillo, miren que no necesita llenar todo el formato. En el caso de la derecha, miren que hay una frase que está detrás de esa figura. Eso se hace, ustedes hoy en día ya están en capacidad de hacer algo como lo que está aquí. Porque miren que tenemos una letra de fondo y aquí tenemos una máscara. La máscara es la figura de este personaje. ¿Ya? Miren cómo está enmascarando un texto que está armando una frase. Incluso la frase casi que se alcanza a leer, ¿no? Ahí es válido. Porque, bueno, la legibilidad no es la apropiada, pero hay que mirar el contexto, ¿no? Aquí no estamos leyendo un párrafo, estamos viendo una figura que me está representando algo. Entonces ahí me invita como a imaginármelo, ¿no? Entonces, básicamente estos son los ejemplos, ¿no? Cuéntame. Profe, pero entonces, a ver, hay que hacer una página que es lo de la historia, de dónde salió el autor, listo. Correcto. Y la otra página que es la figura usando la tipografía, que las letras son las que conforman la figura. Correcto. Pero entonces, el ejemplo que acabas de mostrar del man como tipo anime que está dando la patada, eso.
¿Eso es un buen ejemplo o es un mal ejemplo? No, es un buen ejemplo. Los que estoy dando aquí son buenos ejemplos. Listo. O sea, les estoy diciendo que tienen mucha libertad. O sea, pueden hacer algo como esto, pueden hacer algo como... Miren que aquí esto del ciclista no tiene un orden lógico, ¿cierto? Esto aquí no me dice nada, simplemente están utilizando las letras formando lo que es la anatomía humana, por así decirlo. Miren aquí las extremidades de las piernas, aquí los brazos, aquí la cabeza, ¿cierto? Acá cómo se estiliza la composición de las letras para formar una figura transmitiendo un mensaje, pero no necesariamente tiene que ser así, pueden tener una figura y armar otra palabra como está acá. O sea, repito, aquí miren que puede prevalecer la figura y acá prevalece el mensaje, sino que este combina ambos, ¿no? Porque prevalece el mensaje y prevalece la figura. Pueden integrar ambos. ¿Vale? Resuelta la duda. Entonces, en estos 3 minutos que quedan, muchachos, estas son las 10 fuentes tipográficas con las que vamos a trabajar. La Garamond, la Gótica, la Bodoni, la Baskerville, la Futura, la Times New Roman, la Helvética, Palatino, la Courier y Johnston. Cada una de estas tiene un origen, tiene un autor, algunas pueden ser una doctrina, algunas pueden ser incluso asociadas a una marca. Entonces, en parejas van a empezar a definirme cuál es la de su selección. ¿Vale? Entonces, no sé si en este momento pues yo les comparto las diapositivas para que ustedes lo piensen bien, las seleccionen y me van diciendo cuál quieren. Si hay algún grupo que ya quiera seleccionar uno, me lo menciona y de una los voy agregando en una lista que les voy a compartir por WhatsApp hasta que tengamos las 10 parejas, ¿vale? Entonces, aquí están las fuentes, ¿no? Profe, Cuéntame. podemos ir por la Times New Roman. Ok, ¿quién es? Oye, espere, es que no me sé el nombre completo de él. Walter. No me sé el nombre completo. Gómez. Entonces, Miguel Ángel y Walter. Sí. Con la Times New Roman. ¿Algún otro grupo? ¿Todavía no se deciden? No hay problema. Si ya lo tienen claro, me dicen. Si no, yo les mando la tabla y ustedes van diciendo, profe, yo me voy con esta, yo me voy con esta. Profe, una pregunta. Si alguien ya escoge una que uno quisiera, pues no se puede repetir. No. Tienen que ser 10 distintas. Exacto. Ya la Times New Roman no se puede. O sea que tienen que estar en la jugada y tomar la decisión rápido. Profe. Gótica. Melvin Carabalí y María Camila Ospina. Bueno, ¿quiénes se van con Gótica? Primero, profe. ¿Pero los dos son del mismo grupo o no? No. Yo estoy con Alejandro. Ah, bueno, entonces, ¿quién dijo primero? Muy sinceramente, ¿quién dijo primero Gótica? Yo. Ah, bueno, entonces, ¿quiénes son? Sí. Alejandro Valencia y Javier Camilo Nao. Javier Henao. Listo, entonces Times y Gótica ya están. Profe, entonces Futura. Melvin Carabalí y María Camila Ospina. Listo. ¿Me escucha? Sí. La Baskersville para Juan José Jiménez y Daniel Vélez. ¿Me repites otra vez? Juan José. Juan José Jiménez y Daniel Andrés Vélez Vargas. ¡Ay, ya está José Jiménez! Sí, ese es Jiménez. Listo. Profe, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, ahí te escucho. Dame la Palatino para Juan José Meléndez y Raúl Martínez. No, pasa, ¿cómo no me está escuchando? ¿No me está escuchando? Sí, te está escuchando. Ahí los escucho, sí. Juan José Jiménez, ¿quién más? Perdona, Palatino, ¿quién? No. Palatino para Juan José Meléndez sí. Y Raúl Martínez.
Listo, chicos. Palatino, Time New Roman, Gótica, Futura ya, y Baskerville ya están. Courier para Daniel Colmenares y Isaac Montaña. Profe, Perdóname, Montaño, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los? Daniel Colmenares y Isaac Montaño, la Courier. Ok, bueno, ¿alguien más iba a intervenir? yo, profe, yo. No, Baskerville, sí, Baskerville para Santiago Parrado y Daniel Suárez. No, ya la pidieron. La Baskerville ya está pedida. Profe, Helvética para Nicolás Gil y Juan Pablo Patiño. Bueno, sé que ya pues la clase se nos pasó, pero voy a señalar aquí en pantalla rápidamente las que ya están. Igual ahorita en el grupo yo les mando las que ya tengo, para quienes todavía no han tomado la decisión puedan pues analizarlo mejor. Tenemos ya Palatino, tenemos Courier, tenemos Helvética, tenemos Times New Roman, tenemos Gótica, tenemos La Futura y tenemos Baskerville. Quedan disponibles Garamond, Bodoni y Johnston. ¿Ok? Entonces, si todavía pueden usar el grupo para conformar de pronto parejas si alguien falta. Realmente nos falta conformar 2 parejas y ya quedaría la última. Entonces, bueno, chicos, pues no sé si todavía no han tomado la decisión, entonces lo hacen y me lo comunican por el grupo. Repito, ahora les voy a compartir todos los documentos, les comparto. Profe. Dime. Johnston entonces para Santiago Parrado y Daniel Suárez. Ok, listo. Santiago Parrado. Yo te cogí como afecado. Santiago Parrado, ¿y quién más? Daniel Suárez. Listo, entonces, bueno, quedarían disponibles simplemente Bodoni y Garamond. Profe, ¿sí pusiste la Helvética Juan Pablo Patiño y Nicolás Gil? Sí, tengo a Nicolás Gil y Juan Pablo. Listo, bro. Sí, ya quedó. O sea, solamente quedan disponibles estas 2. Bueno, entonces, chicos, para no abusar más del tiempo de ustedes, pues cierro la clase en este momento. Muchas gracias por su participación y asistencia. Entonces, lo importante es que como ya hay conformados algunos grupos, ustedes puedan empezar a adelantar su trabajo. ¿Okay? Entonces, nos vemos el próximo viernes. Que pasen un buen resto de día, chicos. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chao. Que estén bien. Hasta luego, profe.